bienvenida a un nuevo episodio de Divinamente Guiada Podcast. Yo soy Cintia y empiezo con esta frase porque este episodio va de cumplir años, del miedo a envejecer y todo lo que implica con el ser mujer y algunos otros aprendizajes que han llegado en estos 365 días. En esta semana fue mi cumple y los signos de la edad empiezan a mostrarse, las canas empiezan a salir, las líneas de expresión se hacen cada vez más evidentes y debo confesar que sí he tenido miedo a envejecer. El paso del tiempo es inevitable y pienso que en ese reloj de arena en que el tiempo solo pasa y no para y no va a parar. Y no solo es el miedo a envejecer, sino también lo que implica el ser mujer. El reloj biológico es como este telón que baja y se acaba la función para justo esa etapa de la vida. Creo que termina la escena justo en los 40, cuando al menos has decidido ser madre, cuando ya has tomado la decisión, cuando ya has decidido tener una familia, cuando ya has decidido hacer ciertas cosas antes de esa edad, ¿verdad? Entonces el temor a que baje el telón y termina la obra está ahí. Y cuando se presentan estos escenarios es cuando surge el tengo que elegir pronto. Esa forma de estar desde la obligación y de pensar de que estoy tarde y que empieza a limitar. Porque ese discurso que dice que ya no hay tiempo, que me tengo que conformar o que no ser tan exigente con lo que quiero, ese es el momento en el que me cuestiono si eso es realmente lo que quiero pensar, si ese es el mindset el que quiero tener alrededor de esta obra de teatro. Y si el reloj de arena sigue pasando, ¿cómo quiero yo usar mi tiempo en estos años? ¿Cómo puedo tener este mindset abundante de lo uno y lo otro cuando el reloj hace tic-tac? De que tengo que elegir bajo presión o de que tengo que conformarme con lo que aparece o con lo que encuentro, o qué es lo que quiero, cómo quiero yo vivir y elegir en esta temporada. Entonces sí cuestiono de que estaré haciendo lo correcto. A veces los tiempos de personas cercanas son tan diferentes y hay personas que tienen mi misma edad y están en unas circunstancias totalmente diferentes a las mías, y a veces sí he llegado a comparar mi situación y pensar el no estar a tiempo a muchas cosas, quizás una familia, un viaje, quizás una nueva aventura, y ese mindset de escasez, de que tengo que elegir y quiere seguir dominando mi vida. Y no solo es de eso, sino que se muestran ciertas resistencias a no envejecer. ¿Y cuán desgastante podría ser aferrarme a algo sobre lo que no tengo control? ¿La juventud va a ser reemplazada por la sabiduría? ¿O qué es lo que yo quiero que representen estos años para mí? El otro día leía que la vida no te arrebata algo sin darte algo a cambio. Entonces poner mi atención en lo que pierdo versus en lo que sí estoy ganando de esta etapa, sí va a marcar la diferencia y sí es algo que puedo y que quiero elegir. Y el primer paso sí va a ser de darle un significado personal a lo que significa envejecer. Y he decidido pensar que entre más pase el tiempo, más sabia estoy siendo. Y esto de envejecer es inevitable, ¿verdad? El paso del tiempo, ese tic-tac, ese reloj de arena que muestra cómo no para. Depende de mí que eso sea con más gracia, que llegue a esa vejez vital, que llegue llena de energía. Está en mis manos, sí, tomar las riendas de la salud sobre la enfermedad. Pero creo que primero eso está en la mente, porque sé que no tengo que elegir entre tener una salud financiera y una salud mental, entre la salud física y la salud espiritual. Por eso quejarme de la vejez ya no es una opción. Es algo que no me hace sentir bien y es en la que caigo en un mindset, sí, de escasez. Entonces, ¿qué estoy haciendo a favor de esa versión? ¿Cómo le hago la vida más fácil para que pueda seguir en escena, para que pueda seguir presentándose en su obra de teatro? ¿Cómo le ayudo a esa versión futura para que tenga lo uno y lo otro en cada área de la vida? Y en los 30 ya no es una opción hacerlo difícil antes y ayudarle a esa versión futura. Cuando tengo esta energía, esta vitalidad y aún juventud a mi favor. Y muchas veces es salir del cuerpo, salir de la mente para observarnos, para observarme desde afuera y darme cuenta de que cuando aparece ese miedo a envejecer, quien sufre no es mi alma, no es mi ser. Es el ego que se ha sobreidentificado en estos años con algo que no le pertenece y tampoco es dueño. Entonces
esa nostalgia que aparece al ver fotos antiguas o de cosas que hacía en los años anteriores, ya no es la misma cuando tengo el foco en el presente. Esa nostalgia ya no es, ay, de que quisiera regresar a los tiempos de antes, no, porque sé que este es mi mejor momento, porque sé que ahora tengo este poder de actuar y de generar escenarios distintos en los que me sienta mucho más plena, de que sí, puedo ver atrás para sentirme a gusto con lo que he vivido y dar gracias por aquellas experiencias, pero sé que en mí está poner la atención en el ahora, en el presente, porque cuando pongo la atención en lo que estoy ganando, en lo que sí puedo hacer hoy para que esa versión futura se levante llena de vitalidad y energía, el miedo a envejecer no va a estar presente. Y es de esto de no querer que la vejez llegue con prisa, con esos apuros, con el que pudiste hacer esto y no lo hiciste, con esa recriminación, con ese desgaste de no haber cumplido con lo que quería, de haberme quedado con las ganas. Y hoy es el día en el que te paras por esas versiones, en el que cumples con esas ganas, con eso que aquello que quieres hacer y que lo haces. No quedarte con las ganas, con los deseos guardados, porque eso realmente, recriminarte hoy por lo que no has hecho, no le va a ayudar a esa versión futura. Por eso, ¿qué puedes hacer hoy? Porque hoy ya puedes elegir. Hoy es el día en el que te paras por esas versiones. Nunca estás tarde, porque esa es una mentalidad de escasez. La mentalidad de abundancia sabe que tiene opciones y que hoy en el presente puede elegirlas. Hoy es el día en que nutres tu vida de todas las maneras, nutres tu cuerpo, nutres tu alma, nutres tu espíritu, para que esa versión del futuro te diga gracias. Hoy es el día, no mañana. Entonces hoy está poner la atención en tener esos hábitos que esa versión futura, para que esa versión de futura se despierte llena de vida, de vitalidad, de haber cumplido con aquello que quería. Y si en este momento no tengo esa energía, está en mí evaluar cuál es el área que necesita atención y cuidado, porque esa mentalidad de abundancia abarca todas las áreas de la vida. En mi caso, el área laboral sí era un área de desgaste y de poca satisfacción. Irónicamente, ahora es el área por la que me levanto de la cama cada mañana. Para mí se ha convertido en una fuente de energía y el reloj no va a parar, va a seguir pasando. Y regreso en el tiempo para observar en qué momento uno puede saber que está siendo sabia. ¿Cómo puedo darme cuenta en qué momento estoy convirtiéndome en esa mujer más sabia? En lugar de enfocarme en la vejez, ¿cuál es ese momento? Y pienso en esa pequeña y diminuta parte que está ahí todo el tiempo. Esa voz que susurra, que habla en el silencio, esa voz que aparece a ratos, que dice qué tal sí, que no es tan clara, tampoco tiene un super plan, pero que se enciende con las cosas que le gusta y que le apasiona. Para mí esa es la voz de la sabiduría. Esa es la parte sabia y no necesita ser muy grande y no necesita hacer mucha bulla, porque en su sabiduría sabe cómo tiene que proceder. Y para ciertas personas es muy clara y lo tienen claro desde muy jóvenes. Y para otras personas se muestra con el paso del tiempo y creo que esa ha sido para mí, me siento como que con ese tipo de personas. Y habrá quienes ni siquiera la escuchen, pero eso solamente es una elección. El punto es que nunca es tarde por escuchar y actuar de acuerdo a esa voz. Pensar de esa manera te va a abrir las puertas a las posibilidades. Tantas historias de éxito de personas empezando a sus 40, a sus 50 años. No se diga que tú que me escuchas tienes esta vitalidad y la juventud todavía en tus manos. En mi experiencia es difícil hacerle caso a esa voz, porque no es una voz de certezas. No te asegura nada. No hay garantías de escuchar a esa voz. Lo que sí te puedo decir es que nunca te va a llevar a algún lugar en el que te haga daño o algo que sea malo para ti, porque todo es bueno. La Cintia que tomó esa primera decisión de hacerle caso a esa diminuta parte, aún no creyendo en sí misma, fue muy valiente y le agradezco un montón. Y ahí yo ya estaba contactando con esa parte sabia, con esa diminuta parte de mí. Y cumplir conmigo, cumplir con mis promesas, con la verdad de esa voz, va a ser una aventura. En donde vives, en donde se le siente a la vida, en donde tienes que abrir las puertas de tu mente y de tu corazón para sentirle la vida y experimentar todo lo que trae con ella.
ella. Y me acuerdo un día de dejarme llevar por la curiosidad. Creo que este es otro de los componentes como para dejarte guiar por esa sabiduría interna. Y encontré una página web con productos y servicios de una persona y dije, eso es lo que quiero para mí. Y estos años he llegado a ese lugar en donde estoy ya con esa página web, con estos productos y servicios ya al servicio de los demás, a través de lo que me apasiona. Y estar al servicio de los demás, salir de la ecuación del yo y pensar en el nosotros, en ellos, es uno de los resultados de hacerle caso a esa voz. Quitarme de la ecuación y pensar en cómo puedo dar, cómo puedo servir, cómo puedo compartir más con los demás. Pienso que eso es lo que no va a cambiar después de que baje el telón. Cuando llegue a cumplir 40, 50, 60 años y termine cada obra de teatro. Con los 40 que se avecinan, solo puedo pensar en que en verdad es escucharle a esa voz que me da mucha dirección, le da mucho sentido, mientras la vida pasa y me sigo encargando de lo que sí está en mis manos hoy, pero tomar en cuenta de que estar al servicio de los demás va a ser una constante. Ser un mejor ser humano cada día va a ser una constante. Mejorar en todas las áreas de mi vida va a ser una constante. Alcanzar la excelencia en cada área de mi vida es un propósito que me he marcado y que obviamente va a ser una constante. Y no es que llego hasta cierta edad y ahí queda. No, esto sigue, continúa, porque lo que haces para ti es para los demás. Porque ya llegaste a ese lugar en donde saliste de la ecuación y estás aquí en esta vida para dar servicio a los demás, para dar de ti a los demás. Y en ese estar al servicio es también hacer tareas diarias todos los días que no son tan cómodas, pero que te están preparando para los años que vienen. Y con ella también hay que tener esta profunda confianza en los tiempos de la vida, en los tiempos divinos, esa fe de creer en lo que no se ve y confiar ciegamente, porque en esa mentalidad de abundancia esto es parte, ¿no? En el creer que puede ser así, porque convertirme en esa persona que quiero ser inevitablemente hará que me encuentre con mi destino. Eso es lo que pienso, eso es lo que quiero creer, eso es lo que esa mentalidad de abundancia me dice y que yo estoy dispuesta a escuchar. Y escuchar a esa diminuta parte también es un no negociable y es una parte difícil porque, como dije antes, no hay garantías. Pero cada vez que cumples años, eso sí se vuelve en un no negociable, porque lo que se va a mantener es estar al servicio y si eso no te llena de sentido hoy, ni le da una dirección clara a tu vida, hay algo que está esperando por ti. Será porque no estás escuchando esa voz interior y no haces lo que ya sabes que quieres hacer. Esa idea que salió en algún momento, ese proyecto que dejaste de lado, un deseo que ha estado en ti hace muchísimo tiempo y sí tiene que ver con el darte permiso, con pasar resistencias, asumir otros comportamientos, enfrentar miedos, quitarte techos mentales, tener un compromiso inquebrantable para cumplir contigo, plantearte nuevos objetivos, nuevas metas, nuevas promesas. Esa es la vida. Tiene sus tareas y lecciones y es algo que tampoco está bajo nuestro control. La vida solo es, pero escuchar a esa diminuta parte de ti hará que te encamines en la dirección que realmente tú viniste a cumplir en este mundo, porque aceptar la inevitable vejez va a bajar la resistencia de vivir en el aquí y en el ahora. Al final la juventud es como un personaje de una obra del que te vas a tener que despedir tarde o temprano. Vas a encontrarte con otros personajes que ya no funcionan y que de alguna forma también pueden ser otra muralla de resistencia para avanzar. Y en esta temporada he pasado por ciertos personajes que esas versiones de mí que se resistían al nuevo escenario. Así como esa resistencia a dejar ir la juventud, en este año cerré las puertas legalmente a servir como diseñadora y eso desencadenó síntomas físicos, fue como la muerte de una versión de mí y ahí me di cuenta que partes de mí aún se resistían a dejar ir a ese personaje porque aparentemente estaba perdiendo. Los viajes, salidas, lo que había conseguido trabajando como diseñadora estaba quedando de lado. El diálogo que tuve en esos meses sí fue muy importante. Era decirme y contarme esta historia de que no es el fin, que estoy evolucionando y hay espacio para más sueños. Era un lugar en el que sí me estaba conformando y esa voz poco a poco me ha llevado a nuevos escenarios que se sienten más expansivos, en donde sí hay más opciones, porque no es solamente un punto B, sino un C, un D y así sucesivamente. El diálogo que tuve en esa temporada, en esos meses, era que
ese no es el fin. Que estoy evolucionando y hay espacio para más sueños. Era un lugar en el que sí me estaba como conformando y también me estaba limitando porque sentía que no podía explorar todos mis intereses, que solamente tenía que dedicarme a mi profesión. Y eso a la vez de elegir algo diferente me estaba llevando a nuevos escenarios que sí se sienten más expansivos, en donde sí hay más opciones. Entonces era explicarme a mí mismo, convencerme a mí mismo de que no es solo un punto B, sino un C, un D y así sucesivamente. Siempre hay espacio para más sueños. Y ese es el mismo diálogo que aplico con el miedo a envejecer. Hay vida, hay sueños y no importa en qué momento de tu vida estás, pero empieza. Nunca estás tarde, no estás tarde a nada, ni a casarte, ni a tener hijos, ni a formar una familia, ni a una nueva aventura. Creo que siempre hay espacio. Y sí, también vas a tener que dejar morir a ciertas versiones, a esa versión que ama la juventud, a esa versión que ama la comodidad. Es inevitable. Y mientras antes lo entiendas con más gracia, puedes aceptar a sí mismo los signos de la edad, con la seguridad de que no estás siendo más vieja, sino más sabia. Eso es lo que quiero que te lleves del día de hoy. Y creo que con el tiempo he entendido que hacerle caso a esa voz es desenterrar esos sueños. Lo que me ha pasado es que me puedo llegar como a sobreidentificar con aquello que quiero. Y así como la juventud es como cerrarse para protegerse. Y por un lado, la juventud es algo que se va a ir, pero los sueños se van a quedar contigo para toda la vida. No hay nadie que te los pueda arrebatar. Y esa fue una de las razones por las que decidí crear la colección de moda, porque si no has escuchado parte de mi historia, es que entré a un curso, era un programa para crear una colección, sí, pero en grupo. Habían muchas personas de alrededor del mundo, muchas mujeres, pero tenían más de 50 años. Y eso a mí me movió muchísimo, porque dije, wow, ellas tienen esa edad y sus sueños no se han ido, esos deseos siguen vivos y yo no puedo permitirme llegar a esa edad sin haberlos cumplido, porque si van a estar todo ese tiempo conmigo, ¿qué estoy esperando? ¿Para qué me postergo? ¿Para qué dejo guardadas esas cosas, esos sueños que se van a quedar conmigo para toda la vida? Eso sí, es algo que me ha movido muchísimo y me mueve mucho más que perder la juventud, porque eso es algo inevitable, pero no puedo dejar de cumplir con aquellas cosas que están en mi corazón. Esos sueños los puso Dios y ya no hay fuerza humana que te pueda despojar de ellos a menos que te quites el derecho de cumplirlos. Solo tú te niegas el sueño y la posibilidad de hacerlos realidad. ¿Y cuándo puedes empezar? Hoy. No dejes pasar más tiempo. Nunca es tarde, pero empieza hoy. Entre antes empieces mejor. Entre antes le hagas caso a esa voz sabia que ya está contigo, mejor. Entonces, lo que sí está en tus manos es primero aceptar el paso del tiempo y lo que ello implica. Segundo es tomar la decisión de cumplir con esos sueños, porque no estás tarde, estás a tiempo. No prolongues el sufrimiento de dejar ir a esa versión joven, acéptalo y vive con esa transición con más paz, con la convicción de que cada día te levantas por esa mujer fuerte y vital que sigue cumpliendo sus sueños, porque eso es lo que sí se va a mantener a lo largo del tiempo, porque recuerda que las metas son una fuente de energía, te recargan, te permiten salir del yo y de darle a las personas tus sueños. Es un regalo hecho realidad, es un regalo que le das a la vida y que te da vida. Y todo esto ha sido un proceso y con esto también llegan los otros aprendizajes de este año que quiero compartirte. Y el que sigue es el salto de personaje o el atajo de identidad. Y en tu obra de teatro te has identificado con un personaje al que le conoces de la A a la Z, que estás tan acostumbrada que cuando te piden que desarrolles otro personaje lo piensas dos veces, porque no quieres ser principiante. ¿Verdad? No quieres empezar de cero, porque has llegado a un punto en donde, ¿cómo quieres retroceder? ¿Verdad? Parece que así es emprender. Para mí ha sido eso, ¿no? Como llegaste hasta cierto punto como diseñadora y ahora es como retroceder y empezar de cero. Entonces el gran aprendizaje de estos 35 años es que no existen los atajos para absolutamente nada en la vida.
Para nada existen los atajos. Ese no es el camino, porque cuando un camino es claro, no es tu camino. Tu camino va a ser incierto. Por eso es tu camino, porque tú lo vas construyendo paso a paso. Entonces no basta con el que leas el nuevo libreto, no basta con practicar una sola vez. Tienes que repetir y repetir y repetir para salir del viejo personaje y adaptarte al nuevo. Para mí sí fue dejar el personaje de ser diseñadora, dejar de estar en ese baile de ser diseñadora y ser coach, y realmente no he tenido como una estabilidad, pero finalmente sé que este tiempo he adquirido habilidades que me da esta confianza para decir que sí, ahora soy emprendedora, y que antes era un lugar al que no quería ni siquiera poner la punta del pie. Pero sé que ese atajo no existe. No me puedo saltar el ser emprendedora para luego cruzar y ser empresaria o ser una dueña de negocio. No me puedo saltar los pasos. Querer ser parte de otra obra de teatro sin haber practicado, saber el libreto y del que no he aprendido nada va a ser un fiasco. Por eso el salto de personajes, el atajo para hacer otra versión de ti, no es compatible con el proceso de la vida. Esto es un poco contradictorio con mi trabajo como coach, porque de alguna forma mi trabajo sí acelera el darte cuenta, que puedas identificar de forma más rápido las creencias o aquellas emociones que te pueden estar deteniendo en tu avance y que tomes las decisiones que te ponen en movimiento para evitar esos nuevos personajes. Tener la información, leer libros, entrenar con los mejores líderes no es suficiente si no haces nada con lo que aprendes. La magia está en la acción. Por eso no puedes dejar de lado el libreto y pensar que sin ensayos puedes tener una presentación aceptable. No hay atajos para ser la persona que ya vive tus sueños. No soy fan de las etiquetas, pero no puedo ser empresaria sin antes ser esa emprendedora. ¿Cuánto puedo estar dejando sobre la mesa? ¿Cuánta práctica, destrezas, habilidades, formas de pensar se desarrollan en este paso previo de ser emprendedora? Y ese personaje se va a construir en lo pequeño, en la acción diaria, en la intención. El otro día leía que un emprendedor sabe hasta para qué mira el cielo. Y eso me hizo tanto sentido, porque a veces es regresar al cielo y decir, en ti confío, ¿verdad? Tener esa fe, saber que he estado avanzando hacia tu lugar. Yo me compré esta idea de que sí, que quería ser una empresaria digital y que wow, era como que un nuevo panorama y que como ya habitar esa versión. Y al estar frente a mis ojos, este nuevo escenario en donde tengo que adquirir nuevas habilidades, me doy cuenta que no hay forma de mentirle a la vida y tampoco hay una forma de mentirte a ti mismo. Es hacerme daño querer ser empresaria sin antes haber hecho lo que implica ser empresaria, ¿verdad? Porque antes hay muchas cosas que en el ser emprendedora puedes aprender. Es un lugar en donde desarrollas este carácter, estas ganas de comerte el mundo, pero confiando en ti, recayendo en ti, viéndote a ti en esos espejos que te pone la vida. Desarrollar ese nuevo personaje en la obra de teatro sí va a requerir esta acción diaria, porque no va a haber un mantra que funcione de que quiero ser empresaria mientras no he adquirido las habilidades que se necesitan. Por eso convertirme en la persona que deseo ser es como la gota que moldea la roca, y la verdadera fuerza viene de esa acción diaria. Y ahora sí siento y puedo decir que soy una emprendedora. No pensé que llegaría el día en el que puedo decir que disfruto de lo que hago. Disfruto de la libertad de elegir, pero esa libertad también implica muchísima responsabilidad. También disfruto de jugar, de imaginar escenarios en donde ya no pienso tanto en mí. Eso ha sido lo que me ha traído esa voz de la sabiduría, de preguntarme constantemente qué puedo hacer para los demás. Porque si hay una fase que pule, genera carácter y todas estas cosas que en verdad se requieren para estar en el juego del emprendimiento, aceptar los obstáculos como parte del camino. Si antes para mí un obstáculo era no saber cuál era mi propósito, ahora aparecen nuevos obstáculos, nuevas habilidades por desarrollar. Y he llegado a este punto, a adquirir como este aprendizaje gracias al camino recorrido, gracias a estos meses y estos años en donde me he puesto en escenarios muy diferentes, por hacerle caso a esa voz, por hacerle caso a esa voz sabia que siempre me está guiando. Es lo que hoy puedo hacer y que es difícil, pero elegir lo difícil primero,
Porque para que a futuro se haga fácil, para que a futuro me levante todos los días con la misión y la visión clara de qué es lo que vine a hacer a este mundo, que me levante llena de vitalidad por haber hecho ejercicio, por haber comido lo que sabía que tenía que comer y lo que no tenía, y haber dejado lo que sabía que no tenía que comer, ¿verdad? O sea, son todas esas cosas que tú ya sabes, o sea, la información está ahí y no puedo hacerme la loca y dejar de lado como mi salud o tal vez mi forma física. De alguna manera tengo que darme la mano para que pueda habitar con más gracia esa versión futura. Y en este proceso, una de las cosas de las que me he dado cuenta es que uno de los grandes peligros es que entres al juego del emprendimiento con una fogata ardiente que se alimenta de lo que pasa afuera, de los estímulos externos. Esa fogata va a ser inestable y fluctuante, y como no se carga de tu propio interior, se va a ir, porque esa fogata interior con la que empiezas va a ser tu responsabilidad mantenerle viva, pero lo importante es saber que solo depende de ti, que se enciende adentro de ti, porque ese es el modo que te permite mantenerte en el juego para no darte por vencida. Creo que ser emprendedora es tener claro que esa fogata interna, estas ganas de querer crear cosas, de construir cosas, es algo que tiene que nacer de ti. Ese fuego es interno, es tuyo, te pertenece y gracias a eso puedes movilizar a las otras personas. Pero no permitas que ese fuego esté alimentado por las cosas externas, porque no se va a poder mantener. Y obviamente que este fuego interno sí viene de escuchar a esa voz, de hacer esas cosas sencillas de la vida que le nutren, de activarla, ¿verdad? De darte ese espacio para mantener a esta fuente interior, a esta fogata interna encendida. No hay forma de presentarte en una obra de teatro con un nuevo personaje sin haber practicado. Tienes que conocerlo a fondo, tienes que conocer sus debilidades y fortalezas. Y ese es el tiempo que tienes como emprendedora cuando inicias de conocerte, porque la primera presentación no va a ser perfecta, pero hay que seguir practicando. Y yo quería pasar de diseñadora a empresaria sin pagar el precio de ser emprendedora. Por eso estoy aquí, para que aterrices tu forma de pensar antes de empezar. Es posible ser una mejor versión de uno mismo, pero no hay forma de saltarse el paso a paso. No hay forma de que tengas que adquirir ciertos aprendizajes, que tengas que cumplir con ciertas tareas. Hay que saborearle a la vida, hay que vivir cada escenario con la mente y el corazón abiertos, porque eso quiere la vida, que aprendas. Y por eso no hay atajos para absolutamente nada. Cuando alguien quiera venderte un atajo, no le creas, no hay manera, no hay forma de mentirle a la vida. Hay que seguir el paso a paso, tienes que aprender a ser principiante y el siguiente aprendizaje de estos 365 días ha sido la ética de trabajo. En el episodio de los regalos del 2024 les había mencionado un poco acerca de lo que ha significado para mí el trabajo. Era un símbolo de sudor sobre la frente, llegar a un límite físico de estar cansada y solo así sentir que he sido productiva en el hacer y decir que valgo o lo que hago tiene valor, porque si no termino de esa forma no funciona, no vale, no soy útil. Entonces todo esto que absorbí siendo muy niña, al empezar mi camino al emprender me encontraba haciendo lo mismo, pero desde el otro lado. Le huía al trabajar demasiado, al tener que trabajar hasta el sudor de mi frente y con esfuerzo, cansada, exhausta, porque eso vi en mi familia. Mis padres trabajaban de 7 a 10 de la noche, no teníamos vida social y cuando salíamos solamente era como incompletos. Teníamos escaso tiempo en familia, yo vivía por poco en el negocio, que bueno, más adelante les compartiré de cómo le he dado como una historia diferente a esto, pero eso para mí era trabajar por cuenta propia y eso era algo que siendo joven no quería para mí. O sea, yo lo tenía súper claro, no lo quería. Y cada vez que pensaba en tener un negocio veía a mis padres y yo decía, ellos no tienen un negocio, ellos son esclavos del negocio. Y eso era para mí un punto de inflexión y para mí ese no era el camino que quería seguir. En mi interior había creado realmente un gran conflicto con relación al significado de trabajo, al significado de emprender, al significado de tener un negocio por cuenta propia. Entonces yo quería un negocio,
pero no bajo esos términos. Y cuando descubro la marca personal, cuando empiezo a mirar lo que hay, las opciones en este mundo digital, aluciné, era mi sueño hecho realidad. Un horario flexible, tiempo para estar con mi familia, con mis amigas, hacer desde casa mi trabajo y tantas cosas que han resonado y siguen resonando hasta el día de hoy. Pero cuando empiezo mi camino en esta marca personal para crear esta empresa digital, hago lo estrictamente necesario. Y el término burnout lo he conocido de cerca y es algo de lo que he huido durante muchos años. El punto es que había una ganancia de por medio, pero no entendía por qué no podía entregarme de lleno a este nuevo espacio que realmente me hacía mucho sentido, en donde podía no solo poner al servicio mi profesión, sino también mis intereses y las cosas que me han apasionado. Entonces, en estos meses ya le pude identificar. El punto es que una parte de mí estaba evitando trabajar hasta el sudor de su frente, porque eso era algo que no quería para mi vida. Entonces, en el momento en que ya me doy cuenta, que lo identifico, que estaba al otro polo de lo que sucedía en mi hogar, es cuando me digo que si sigo actuando de esta manera, mi negocio no va a funcionar. Entonces ahí surge esta ética de trabajo, de tomarme la mano y darle a mi trabajo más tiempo, amor y sobre todo respeto. Esta palabra respeto a mí me mueve muchísimo. Trabajar en línea es retador, requiere un mindset diferente a cómo funciona el mundo entre personas, el trabajo normal, a lo que hemos estado acostumbrados por tantos años. Y para mí ha sido adentrarme a un nuevo mundo, conocer nuevas reglas, conocer nuevos principios y empezar a romperlas, porque eso ha sido. Estoy en el proceso de empezar como a crear mis propias reglas. Entonces, en esta ética de trabajo también es valorar lo que hago, pasar de la industria del diseño a la industria del bienestar. Me ha hecho entender que estoy en la industria de personas. Por eso me he tomado de la mano para trabajar con intención, haciendo espacio al descanso, al juego, al trabajo enfocado, mientras estoy haciendo cosas difíciles. Y nuevamente con ese mindset abundante de que no es lo uno o lo otro, sino lo uno y lo otro. Esta ética de trabajo me ha mantenido en el juego durante estos meses y en los que realmente me agradezco de mirarla de esta manera y de tratar con mucho respeto, de valorar mucho mi trabajo. Y esto tiene que ver con el siguiente punto, porque considero que uno de mis mayores retos ha sido encontrar mi lugar en el mundo. Ese es el título del siguiente aprendizaje. Y la búsqueda de propósito en mis 20s me hicieron aterrizar a mis 30s con otro tipo de retos, porque ya no se trataba de esa búsqueda de propósito, sino de entender de que no se trataba del propósito en sí, sino de darme un permiso. Y ya en los 30 empiezo con una nueva búsqueda, pero también es como empiezan a mostrarse otros retos. Y en mi diario escribí: encontré mi lugar en el mundo y no voy a parar. Construir mi negocio digital me hace sentir viva, implica un constante aprendizaje, implica mucho compromiso y responsabilidad, y es algo que no lo cambio. Amo lo que hago, amo poner las ideas en acción, por pequeñas que sean, amo construir cosas, amo crear, dar vida a las ideas, amo compartir, y no sabía que me gustaban todas estas cosas. A pesar de la incertidumbre, a pesar de los retos y de lo que requiere estar en el juego del emprendimiento, ese lugar en el mundo, esa búsqueda, fue gracias a escuchar a esa diminuta parte de mí que decía que hay algo más. Esa era la parte sabia que ya me estaba guiando en mis 20s, que ya me empezaba a cuestionar de cuál es mi propósito, para qué vine a este mundo, porque hay ciertas personas viviendo apasionadas y otras que viven de otra forma. Esa búsqueda de algo más, gracias a escucharle a esa voz que ya estaba ahí. Entonces lo difícil es hacerle caso a esa voz. Y hoy solo te puedo decir que tu lugar en el mundo existe desde el día de tu nacimiento, que no tienes que luchar para tenerlo. Mi mentalidad con relación a esto sí era escasa, de que solo yo no lo podía encontrar, de que vivir en propósito no era posible para mí, que encontrar un lugar en el mundo haciendo lo que amo y que me paguen por ello no era posible. Era una mentalidad, una forma de pensar bien escasa, pero me he montado en hombros de gigantes. ¿Y qué quiero decir con esto? Es que he seguido a personas que me inspiran, a mentores, a personas que su forma de pensar ha inspirado mi vida. Entonces,
el dilema, dedicarme solo a mi profesión cuando habían estas otras cosas que me apasionaban, sí fue todo un tormento para mí. Yo quería que alguien me dijera qué es lo que vine a hacer a este mundo, para no tener errores, para no equivocarme y así asegurar mis siguientes pasos. Ese miedo a no ser suficiente en nuevos escenarios era real y se siente así, pero es que no hay manera de saltarse a esos miedos desde cuando empiezas algo. No hay manera, no hay atajos, lo tienes que vivir. ¿Por qué? Porque eso te da la pauta para seguir atravesando nuevos escenarios y tener esta confianza y saber que ese miedo va a estar ahí. Me he dado cuenta que en realidad todo esto, toda esta búsqueda de ese lugar en el mundo no se trataba del propósito, sino del permiso que no me había dado de ser yo, de ser fiel a lo que quiero, a mis sueños, a mi misión y a mi visión. Antes no tenía idea de qué era esto, no lo tenía claro. Por eso ese lugar en el mundo ya es tuyo. Tienes que salir a reclamarlo, pero antes tienes que reclamarte a ti, darte la mano para atravesar todas esas etapas nuevas, esos nuevos escenarios. Porque hacerle caso a esa voz diminuta y chiquita, sí se requiere ser principiante. Y con todo esto dicho, el único propósito que tenemos es servir a los demás. Si ya la encontraste, felicitaciones, y si no, solo sigue tus pasiones. Eso que te enciende, esa chispa interior, esa es la voz que te está guiando, esa es la parte sabia que ya existe en ti. No tienes que cumplir más años para contactar con esa voz, porque esa voz está ahí y te está guiando todo el tiempo, sino que creo que con los pasos de los años vas pausando más y creo que ahí se la puede escuchar. Por eso los espacios de silencio, esos espacios en donde te permites estar contigo, atender esas necesidades internas, por difíciles y molestas que puedan llegar a ser, por dolorosas que puedan ser, es estar ahí, darte la mano, porque después de atravesar todo ese ruido que hay de todas esas cosas del pasado que pueden ser muy, muy dolorosas, después de ese ruido hay calma, hay paz. Y ahí está esa voz esperando por ti. Pero no puede ayudarte esa voz si tú no te ayudas primero. ¿Qué es lo que enciende esa chispita interior? Alimentarla. Para que sea una fogata es tu responsabilidad. Y para eso obviamente hay que encargarse de lo primero. ¿Y qué es lo primero? Quizás hay cosas en tu pasado que no te dan esta paz hoy. Entonces está mirar atrás, contratar un terapeuta, acudir al psicólogo, ocuparte de tu salud mental. Porque no es lo uno o lo otro, es lo uno y lo otro. Porque puedes tener una salud financiera, pero también puedes tener tu salud mental. Puedes tenerlo todo. Hazle caso a esa voz sabia que te guía. Ahí están las respuestas. Ahí están los pasos que tienes que dar uno a la vez. Porque como dije, no tiene un plan. No hay un plan. Solamente es algo que te llama, algo que te hace sentido. Por ahí es. Un paso a la vez, no hay atajos, entonces no tienes que apresurarte, simplemente dar el paso que te compete dar, porque como te dije, no hay atajos, no hay manera de que te saltes, no hay manera de saltar al otro lado sin haber caminado tu propio camino. Mi lugar en el mundo, ahora mi obra de teatro, se desarrolla en el mundo digital. Ese lugar es expansivo y por eso tiene ciertas reglas, funciona de formas tan diferentes y en el que mis pasiones, mi profesión, mis intereses coexisten. Por eso me gusta tanto. Y es un espacio energéticamente sensible. Exige un trabajo personal profundo en el que si no creces como persona no hay forma que tu negocio avance. Y esa es una gran noticia, por eso me gusta tanto. Porque significa que está en mis manos que el negocio crezca. Que no es algo que se delega, sino es algo que se va a construir en mi interior. Su versatilidad es lo que me encanta, porque no es algo fijo, no es algo ahí limitado, es algo que está en permanente movimiento, no es algo que esté estancado, es algo que se mueve así como la vida. Esa mentalidad de abundancia se aplica en cualquier área de la vida, porque no era lo uno ni lo otro. Gracias a la vida me encuentro en un momento de la historia que trabajar desde casa haciendo lo que me gusta es posible.
El mundo digital permite hacerlo y llegar a personas alrededor del mundo. Pero ojo, también hay que hacer lo que no me gusta. Por eso, hacer las paces con el trabajo, con esa ética de trabajo, me ha ayudado a responder a la vida desde un lugar más amable conmigo, sin caer en esta complacencia ni en la mediocridad, que es difícil aceptarlo. Pero en cuanto antes te cuentes verdad, más rápido puedes hacer un cambio para hacerle la vida más fácil a esa versión del futuro. Porque eso es algo que no va a cambiar a futuro. Porque quiero levantarme con la misma ilusión de hoy, con el propósito de servir a los demás a través de lo que amo. Eso es lo que sí se va a mantener. Porque la juventud se va a ir, pero el día de mañana igual tengo que trabajar. A los 50, 60 también tendré que estar haciendo algo que me llene de vida, y el trabajo te tiene que llenar de vida. Si no es así, estás habitando una mentalidad de escasez. No pienso en la jubilación porque para mí la vida sigue. Ese no es un telón que ni siquiera he considerado, pero sí sé que escuchar a esa parte sabia está de mantenerme en el juego por años. Así ya me jubile, porque esto es algo que llena de sentido mi vida. Eso es lo que le da sentido y propósito a mi existencia y por la que me levanto cada mañana. Entonces la juventud se va a ir, muchas cosas van a cambiar, mi cuerpo va a cambiar, pero con lo que me quedo, con eso que nutre y le llena de sentido a mi vida. Saber que tengo este lugar en el mundo y que siempre estuvo y que ahora que lo he encontrado, no voy a parar. Sal y encuentra tu lugar en el mundo, pero escucha a esa voz, escuchando a esa diminuta parte de ti y que te guía por aquello que te apasiona. El siguiente punto es expresarme. Con estos aprendizajes llega el querer expresarme en mi cuenta. Me propuse mostrar el lente de cómo veo la creatividad, de los proyectos creativos simultáneos, de mantener esta fogata interior viva, de mostrar cosas que podrían estar también cargadas de juicios y que si no los veo primero no seré capaz de mostrarme transparente para quienes siguen mi contenido. Y los juicios sí pueden ser esa gran muralla que no te permite expresar libremente y que al ponerla sobre la mesa más pronto podré te puedes liberar de ellos, porque no expresar lo que me inspira y mantener mi llamita interna viva en redes ya no es una opción para mí, porque ya encontré este lugar en el mundo y dije, es momento, es momento de salir y poner todo sobre la mesa. Y obviamente esto tiene relación con esta ética de trabajo y con mi lugar en el mundo. Expresarme libremente también incluía aceptar más partes de mí. Para mí ha sido como un camino a la aceptación personal, por eso este camino de la marca personal ha sido tan expansivo, porque ha sido mirarme a través de esos ojos prejuiciosos que son como cadenas que no te dejan ser libre. Pero cuando yo me libero de esas cadenas primero, desde ese lugar, sí me puedo compartir y sí puedo expresar quién soy, sin limitarme, sin tener como esta vocecita que limita en la cabeza de que, ¿qué van a pensar si muestras el tejido? ¿Qué pueden decir? Que ahorita ya sí estás haciéndote vieja. Cosas así que podrían como que salir a la luz cuando te pones en ello. Cuando te expresas, sale a la luz. Hay dos tipos de mentalidad y la mentalidad de abundancia sí te pone a expresarte desde este lugar de ¿por qué no? ¿Por qué no explorarme más? ¿Por qué no compartir más de mí ahora que hay estas ventanitas a tu vida, ¿no? Porque las redes sociales son como estas ventanitas con las que puedes mirar la vida de las personas. Y eso ha sido este año. He elegido expresarme más. Creo que también estoy como en un proceso de conocer cuál es mi método, de conocer cuáles son los materiales que me gustan, pero también en esencia de mostrarle al mundo cuál es el lente que he podido ver a la creatividad, de que se trata de algo sencillo, de que no es algo complicado, pero también está en el reto de caminar lo que enseña. Entonces, por eso viene esto de expresarme. Y finalmente, el de aprender, que es otro de los aprendizajes. En el coaching hay algo que se llama distinción, que es una diferenciación de dos tipos de estados y los resultados que se obtiene de estar en cada uno de ellos. Uno de ellos es la resignación, cuando sientes que ya no hay nada que hacer, cuando te has dado por vencida, en la que ya no hay una salida, en la que por todos lados ves muros y no puertas. ¿Te has sentido así? Bueno, ese ha sido uno de mis síntomas en ese tiempo que ha pasado, y ponerle un nombre a lo que sientes, identificarlo, te va a permitir encontrar la solución. Por eso
el darme cuenta, dar luz a ciertas situaciones es lo que me ha permitido salir de esa situación de estar como que un poco estancada en ciertos pasos del ser emprendedora. Y ese estado ha sido el sentirme como resignada, como ¿y ahora qué tengo que hacer? Entonces, puedo admitir que mi estrategia sí ha sido mantenerme en movimiento en otras áreas, en otras actividades, porque no quiero dejarme vencer ni dejar de actuar con esos proyectos simultáneos que me han permitido mantenerme en el juego. Y en este caso, obviamente, ha sido también el podcast, han sido esas cositas que me han permitido crear, que me han permitido tener como este flujo de energía, a pesar de que ha estado atorada en otras áreas. Entonces, cuando sientas que nada pasa en tu vida, aprende. Cuando sientas que todo está perdido, aprende. Cuando no veas el siguiente paso, aprende. Ese es el lado opuesto de sentirte resignada. Esa es la respuesta y ha sido la respuesta para mi propio camino. Porque cada vez que me encuentro frente a una situación que no encuentro una solución, me digo, hay algo que no sé. Hay algo que aún no sé porque tengo este tipo de resultados y está bien. Entonces cada día que me dedico a aprender y a aplicarlo, eso me permite mantenerme en movimiento. Y solo es eso. No se trata de incompetencia, tampoco de falta de habilidad. No hay nada de malo conmigo. Me niego a pensar eso de mí. Ya no lo acepto, no me quiero tratar injustamente porque ya lo he hecho, ya lo hice una vez y es algo que no me lo permito. Entonces esa forma de pensar me ha ayudado a transitar los momentos nuevos de ser emprendedora. Por eso digo, no hay atajos para crecer. Cree en que encuentras la solución, cree que cada vez que estás más cerca de hallar un camino, una respuesta, aprender y aplicarlo es también una forma de hacerle caso a esa voz sabia. A veces es un libro que te llama la atención, un podcast, una película, es estar atenta, hacer espacio para escuchar a esa voz que ya te está guiando, esa voz de la sabiduría que ya quiere lo mejor para ti. El otro día me pasaba con que por meses estaba con un libro en la mente y quería ese libro hasta que ya un día por fin dije, ya, es el momento y lo descargué me compré, en una aplicación y era lo que necesitaba en ese momento. Este libro me dio mucha luz para lo que en ese momento, lo que necesitaba ese momento a aprender. Y finalmente, la paciencia. Porque todo este tiempo de reconocer que no hay atajos me ha llevado al siguiente aprendizaje, que es la paciencia. Y hay dos palabras que Joe Dispenza dice con las que me he sentido muy identificada y es relájate y cree. Y para eso necesito paciencia. Si ya encontré mi lugar en el mundo que no es estático, que evoluciona conmigo, en donde puedo incluir todas mis pasiones, en donde me puedo expresar libremente, en el que puedo tener esta ética de trabajo, en el que le puedo dar un significado propio al trabajo, en el que le puedo dar el espacio al descanso, al juego, en el que me doy cuenta que no puedo saltarme los pasos. ¿Qué es lo que me corresponde a mí? Relajarme y creer. Mientras sigo en movimiento y la paciencia llega de la mano. Porque la paciencia no es sentarse y cruzar de brazos, no. La paciencia es mantenerte en movimiento, seguir adelante, es moverte y actuar, es actuar con fe. Y para eso sí he tenido que detenerme y decir, ok, estoy aquí y no voy a parar, solo tengo que ser paciente. Y no importa si siguen pasando los años porque ya estoy haciendo lo difícil hoy. He elegido hacerle caso a esa voz, por difícil que haya sido, por retador que haya sido, pero sé que esa es la acción, eso es lo que mi juventud para aprovechar estos años requiere, para que pueda tomar esas acciones, para que pueda llenarme de vida, para sentirme en propósito, para caminar hacia un sentido claro, aunque el camino sea incierto. Es que es súper contradictorio, pero bueno, esas son las paradojas de la vida. ¿Y me estoy haciendo vieja o estoy siendo más sabia? Es una elección de elegir desde la abundancia, de que nunca te quedas con las manos vacías. Siempre algo va a ser reemplazado por algo mejor. En este caso, la juventud por la sabiduría, porque la vida se va a poner mejor y mejor. Y esa es la mentalidad que quiero mantener a lo largo del tiempo, que cumplir años sea el símbolo de sentirme más a gusto con quien elijo ser, que no hay límite en lo que puedo elegir, que cada día puedo elegir con un profundo amor y de estar al servicio por los demás mientras pasa la vida. Y sí, elijo pensar que la vida pasa para mí, que mientras mi enfoque está en servir, las piezas del gran rompecabezas encajarán en su lugar.
La obra de teatro, la obra de la vida continúa. El personaje de la juventud se va a tener que ir en algún momento. Me voy a tener que despedir, va a haber un duelo, pero ya me estoy preparando para esa versión que se avecina, porque sigo esculpiendo a esa versión del futuro y no quiero llegar tarde. Quiero llegar a tiempo, con el camino ya construido, con esos hábitos que me apalancan y que no me hacen llegar con prisa, desde esta mentalidad de no tener ni lo uno ni lo otro, de quedarme sin salud física, de quedarme sin salud mental. No, por eso hoy hazlo difícil. Hoy le haces la vida más fácil a esa versión del futuro, porque gran parte del trabajo en la juventud está en escuchar a esa parte diminuta, pequeñita, porque ella sí sabe lo que le hará bien a esa versión futura. Espero que este episodio te haya gustado, lo he disfrutado muchísimo. Gracias a esto le estoy dando un significado bien enraizado a lo que creo, a la vejez. Sé que ahora veré a una cana y diré, wow, me estoy haciendo más sabia. Y no me sentiré mal, al contrario, me sentiré feliz. Entonces, es como el aprendizaje de estos años. Sé que también está en mis manos tomar cada día esas decisiones difíciles para hacerle más fácil la vida a mi versión futura. Con eso implican muchas cosas, es adquirir muchos hábitos, nutrir la mente, el cuerpo, el espíritu, tener como esta conciencia de que son áreas que solo dependen de mí y que esa voz sabia va a estar ahí acompañándome todo el tiempo, que no hay que cumplir años para escuchar a esa voz, pero que sí se requiere espacio, que sí se requiere silencio, que sí se requiere como una parte de ti para que puedas contactar con esa voz que ya te habita, que ya está en ti. Es una parte muy sabia que te guía todo el tiempo y que no estás tarde para nada, y que el telón de la obra quizás baje, pero puedes iniciar una nueva obra, puedes mantenerte en el juego, puedes tener a otros personajes. Obviamente esto es como metafóricamente, porque obviamente esto se trata de ser la mejor versión de ti todos los días. Y pues bueno, esto es lo que he aprendido en este año, más los otros aprendizajes que me han hecho entender que cada paso que doy es en lo que tengo que enfocarme. Como dije, no hay atajos y en mí está dar cada paso, escuchar a esa voz, esa pequeña instrucción, esa pequeña señal y seguir adelante. Y eso, espero que te haya gustado este episodio, que le quites el miedo a envejecer, que se viene una temporada mucho más linda, mucho más profunda, mucho más presente, en donde te das cuenta que las cosas de la vida, los detalles de la vida están en estas pequeñas cosas, las cosas más significativas, y que tú tienes esta capacidad de darle el significado a la vida, de lo que quieres que signifique para ti, y que te dejes de atormentar con el hecho de que vienen los años y que no estás a tiempo, porque eso es una mentira y estás a tiempo para todo. Pues bueno, espero que hayas disfrutado muchísimo este episodio. Me despido, yo soy Cintia y me escuchas pronto en el próximo episodio de Divinamente Guiada Podcast. Besitos.